Hay videojuegos que se vuelven clásicos porque revolucionan una industria, otros porque venden millones de copias y se hacen súper famosos por ellos. Y también están estos juegos que, aunque pasen los años, siguen teniendo algo especial, ya sea por su estética, por su historia o por su ambientación. Juegos donde los gráficos no eran lo que realmente nos atraía. Al fin y al cabo, para su época tenían sus limitaciones. Y eran esos juegos en los que seguíamos jugando por la gran incógnita que nos planteaban. Atmósferas opresivas como las de Silent Hill, que nos obligaban a mirar cada esquina preguntándonos de dónde saldría el siguiente enemigo, con tramas crudas que nos hacían estremecer y hablando sobre temas tan profundos que para nuestra edad eran incomprensibles. Lugares como la mansión Spencer del mítico Resident Evil 1, donde su elegancia contrastaba con los oscuros experimentos que se escondían entre sus paredes, y no sabías lo que podrías encontrar tras cada una de sus puertas. Y claro, ¿cómo olvidarnos de la USG Ishimura en Dead Space? Un lugar donde el silencio daba más miedo que los propios necromorfos. Un escenario que conseguía sentir completamente solo al jugador, sabiendo que en cualquier momento algo podría aparecer detrás de una puerta o de un pasillo oscuro y acabar con tu vida de la forma más sádica posible. Con el lanzamiento de Alan Wake 2, muchísima gente volvió a hablar de esta saga. Sin embargo, también hubo quienes, al ver el tráiler por primera vez, se hicieron la misma pregunta. ¿Y este juego? ¿De dónde salió? Y no era para menos. Cuando Alan Wake salió en el 2010, fue un exclusivo de la Xbox 360. Apenas 4 días después llegó el tan aclamado Red Dead Redemption, uno de los lanzamientos más importantes de aquella generación, y eso hizo que Alan Wake pasara bastante desapercibido para una gran parte del público. Aunque la crítica recibió muy bien al juego, nunca llegó a convertirse en ese éxito masivo del que muchos esperaban, pero la historia de Alan Wake no terminó ahí. En 2012 llegó a PC y empezó a encontrar un público completamente nuevo. Poco a poco y gracias al boca a boca y a una comunidad que nunca dejó de recomendarlo, Alan Wake fue ganándose un lugar muy especial dentro del género del terror psicológico. No fue un juego que se convirtiera en un clásico de la noche a la mañana, pero se lo ganó con el paso de los años. Y hoy, 15 años después de su lanzamiento, seguimos hablando de él y seguimos recomendándolo. Y gracias a Alan Wake 2, una nueva generación de jugadores ha descubierto una saga que durante mucho tiempo pasó desapercibida. Pero toda esta historia me llevó a hacerme una pregunta que creo que muchos están haciendo ahora mismo. Más allá de la nostalgia, más allá de todo lo que representó para su desarrolladora Remedy, Alan Wake sigue siendo un juego que realmente vale la pena jugar en 2026 o simplemente lo recordamos con cariño porque marcó una época. Esta pregunta hizo que vuelva a pasarme el juego, esta vez en su dificultad máxima para poder recordar todo lo que fue esta maravillosa experiencia. Y tras todo ese tiempo, creo que ya tengo la respuesta. Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en el horario que sea que me estés viendo. Antes de hablar de Alan Wake, creo que hay algo importante que debo decir. Yo no llegué a este juego completamente a ciegas. Ya lo había jugado hace unos 2 a 3 años. Recordaba partes de la historia, algunos personajes y sobre todo recordaba esa sensación de estar perdido en un bosque con una linterna intentando entender qué carajos estaba pasando. Pero una cosa es recordar un juego y otra muy distinta es volver a vivirlo años después, porque inevitablemente te haces una pregunta: ¿habrá envejecido bien? ¿O simplemente lo recordaba con cariño por la nostalgia? Y precisamente por eso decidí volver a jugarlo, porque no quería hacer una reseña basada en recuerdos, quería volver a vivir la experiencia completa, los 6 capítulos y los 2 episodios especiales. Y recién ahí sentarme frente a una pantalla para responder una sola pregunta: ¿vale la pena jugar Alan Wake en 2026? Y creo que la mejor forma de responder esa pregunta es empezar por lo primero que Alan Wake hace bien. Si hoy le preguntas a alguien que recuerda de Alan Wake, probablemente no te hable del combate, ni de las armas, ni siquiera de un jefe.
que no tiene muchos. Lo primero que la mayoría recuerda es Bright Falls. Porque sí, han pasado 15 años desde que salió el juego. Hoy existen mundos abiertos mucho más grandes, gráficos infinitamente más realistas y tecnologías que en 2010 parecían imposibles. Sin embargo, hay algo que Alan Wake sigue haciendo mejor que muchísimos juegos actuales: crear un lugar que realmente se queda contigo. Bright Falls no es simplemente el escenario donde transcurre la historia. Para mí, es uno de los protagonistas del juego. Desde que llegamos por primera vez en el barco, el pueblo transmite una sensación muy extraña. A simple vista parece el típico lugar tranquilo donde tú querrías pasar tus vacaciones, un pueblo rodeado de montañas, bosques inmensos, un lago precioso, cafeterías, cabañas de madera y vecinos que parecen conocerse entre todos. Vamos, el pueblo más normal de Estados Unidos. Es un lugar acogedor, pero al mismo tiempo hay algo que no termina de encajar, y creo que ahí está uno de los mayores aciertos de Remedy. El juego no necesita decirte que constantemente tengas miedo. Muchas veces basta con caminar por un sendero vacío para empezar a sentirte incómodo. No porque haya enemigos delante de ti, sino porque el propio entorno consigue hacerte creer que algo está a punto de ocurrir. Y eso es algo que muy pocos juegos consiguen. Hay momentos donde no escuchamos más que el viento moviendo las hojas de los árboles, el sonido de nuestros propios pasos o el graznido de alguno de estos cuervos molestos a lo lejos. No está ocurriendo absolutamente nada, y aún así miramos constantemente hacia todos lados, paranoicos, porque puede que algo nos esté esperando. Y ahí entendí una cosa: un buen juego de terror no consigue que tengas miedo cuando aparece un monstruo. Consigue que tengas miedo incluso cuando no aparece ninguno. Alan Wake consigue exactamente eso. Otro aspecto que me sorprendió muchísimo fue su gran dirección. Mucha gente dice que Alan Wake ha envejecido gráficamente y en parte tienen razón. Hay animaciones que se notan antiguas y algunos modelos de los personajes ya no impresionan como antes. Pero una cosa son los modelos gráficos y otra muy distinta es la dirección artística, porque Bright Falls sigue siendo un lugar precioso. La forma en la que la luz atraviesa los árboles, la niebla cubriendo los caminos, los reflejos sobre el lago, todo está pensado para construir una atmósfera muy concreta. Y esa atmósfera sigue funcionando incluso hoy, porque precisamente por eso Alan Wake ha envejecido mejor de lo que mucha gente piensa. No intentó destacar por tener los gráficos más avanzados de su generación, intentó crear una identidad visual propia. Y cuando un juego consigue eso, es mucho más difícil que el paso del tiempo le haga daño. Pero hay algo que, para mí, termina de elevar toda esa ambientación a otro nivel: la forma en la que el juego utiliza la oscuridad. En la mayoría de videojuegos, la oscuridad es simplemente un recurso estético. Sirve para que un escenario se vea más tenebroso, para ocultar lo que hay delante del jugador. En Alan Wake, en cambio, la oscuridad tiene un propósito mucho más importante. Forma parte de la historia, del combate y de la identidad propia del videojuego. Durante prácticamente toda la aventura, avanzamos por bosques, montañas, carreteras perdidas y lugares completamente aislados. Rara vez nos sentimos acompañados. La única compañía constante es nuestra linterna, y resulta curioso cómo un objeto tan simple termina convirtiéndose en la herramienta más importante de toda la aventura. El juego consigue que una simple linterna transmita seguridad. Cuando la batería empieza a agotarse o la luz deja de iluminar el camino, la tensión aumenta casi de inmediato. No hace falta que aparezcan enemigos para sentir esa presión. El propio escenario, combinado con la oscuridad, consigue mantenerte alerta, y creo que ahí es uno de los mayores aciertos de Remedy. Un buen juego de terror no consigue que tengas miedo cuando aparece un monstruo. Consigue que tengas miedo incluso cuando no aparece ninguno. Alan Wake entiende perfectamente esa idea. Hay momentos en los que simplemente estás caminando por un sendero vacío, escuchando el viento, la lluvia o el sonido de las ramas moviéndose entre los árboles. No ocurre absolutamente nada, y aún así no puedes evitar mirar constantemente a tu alrededor esperando que algo salga de entre la oscuridad. Eso es algo que muy pocos juegos consiguen. Ahora sí, vamos al punto principal por el cual siento que este juego sigue siendo un muy buen título: la historia.
El juego nos sitúa en Brightwood, un pueblo ficticio ubicado en el estado de Washington, en la región del noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Nuestro protagonista, Alan Wake, es un escritor que viaja a este lugar con un objetivo bastante claro: intentar soltarse del bloqueo creativo que lleva arrastrando desde hace casi 2 años y que no le permite empezar una nueva obra. Su esposa Alice lo convence de viajar para despejarse, aliviar un poco la presión y, con suerte, recuperar esa inspiración que parece haberse quedado perdida en algún documento de Word sin guardar. Al llegar, alquilan una cabaña en una isla ubicada en Cauldron Lake. Todo parece tranquilo, bonito y diría yo que hasta romántico. Hasta que Alice decide sorprender a Alan con una habitación preparada especialmente para que él lo vuelva a escribir, con una máquina y todo. Y bueno, el detalle era bonito, pero Alan no se lo toma precisamente bien. Tienen una discusión, Alan sale de la cabaña para tomar el refresco y Alice se queda dentro. Y bueno, aquí se entiende un poco a los dos. Alice quiere ayudarlo, pero Alan se siente presionado. Y aunque claro, también uno piensa, hermano, tampoco te puedes quedar bloqueado eternamente, hay que chambear en algún momento. Pero bueno, bromas aparte, el problema empieza cuando de pronto se corta la luz de la cabaña. Y para empeorar las cosas, Alice sufre de nictofobia, que básicamente es un miedo a la oscuridad. O sea que no es simplemente, ¡ay! Está oscuro, qué miedo, sino un miedo intenso e irracional a la oscuridad. Y justo en este juego, donde la oscuridad literalmente quiere arruinarte la vida, pues digamos que no era el mejor destino turístico. Alice grita y bueno, Alan corre a socorrerla y lo que ve es suficiente para que todo se venga abajo. Algo ocurre en el lago. Alice desaparece y Alan, como todo protagonista que no piensa dos veces cuando la persona que ama está en peligro, se lanza al agua para intentar salvarla. Después de eso, Alan se despierta dentro de su coche con una herida en la cabeza y una amnesia terrible. No recuerda qué ocurrió después de lanzarse al lago, no sabe dónde está Alice y para colmo, todo a su alrededor comienza a volverse cada vez más extraño. Y aquí es cuando comienza esa caminata por la noche, donde Alan llega hasta un aserradero y donde encuentra, la que será, probablemente el arma más importante de este juego, la linterna. Y sí, también hay una referencia bastante clara al Resplandor de Stephen King, pero bueno, eso lo podemos dejar como uno de esos detalles bonitos para quienes disfrutan de encontrar guiños escondidos. A partir de aquí, Alan Wake empieza pareciendo una historia bastante simple, un hombre buscando a su esposa desaparecida, algo que ya hemos visto en otros juegos y películas. James Sunderland buscando a Mary en Silent Hill 2, Ethan Winters buscando a Mia en Resident Evil 7, o Isaac Clarke buscando respuestas sobre Nicole en Dead Space. Este tipo de historias donde alguien normal, más o menos normal, se mete en una pesadilla porque está intentando encontrar a la persona que ama. Pero en Alan Wake no se queda solo eso. Poco a poco, la historia pasa de ser un escritor que busca a su esposa a convertirse algo mucho más. Manuscritos que predicen el futuro, sombras que parecen tener vida propia, personajes que saben más de lo que dicen, y una oscuridad que no se siente como un simple enemigo, sino como una fuerza que está manipulando la realidad. Y aquí es donde el juego empieza a enganchar de verdad. Porque la pregunta ya no es ¿dónde está Alice? La pregunta empieza a ser ¿qué demonios está pasando en Bright Falls? Y una de las ideas más interesantes que usa Alan Wake para construir ese misterio son las páginas del manuscrito. Porque en cualquier otro juego encontrar documentos suele ser algo bastante normal. Ves una hoja tirada en la mesa, la lees, te das cuenta de algo del pasado, te da contexto y sigues caminando. No le prestas mayor importancia. A veces lo lees con un poco más de atención o a veces lo ignoras porque quieres seguir avanzando. Y a veces lo recoges solo porque tu cerebro gamer te dice hey, eso brilla y eso se puede agarrar, es importante. Pero en Alan Wake los manuscritos funcionan de otra forma. Aquí no estás leyendo solamente cosas que ya pasaron. Muchas veces estás leyendo cosas que van a pasar. Y eso cambia completamente la sensación. Alan comienza a encontrar páginas de una novela que supuestamente él escribió. Pero no recuerda haberlo escrito. Y esas páginas describen situaciones, personajes, peligros y momentos que terminan ocurriendo dentro del juego.
Entonces, cada vez que encuentras una página, no se siente como un simple coleccionable, se siente como una advertencia. Es como si el juego te dijera, esto todavía no ha pasado, pero prepárate, porque va a pasar. Y eso me parece brillante. Porque genera una tensión diferente. No es miedo inmediato. Es más bien esa incomodidad de leer algo y quedarte pensando, ok, acabo de leer esto. ¿Cuándo va a suceder? Y al final pasa. Y el golpe se siente más fuerte porque tú ya lo habías leído antes. Y ya sabías que eso venía, pero no sabías exactamente ni cómo ni cuándo. Es una forma muy buena de jugar con la cabeza del jugador. Además, los manuscritos refuerzan muchísimo el tema principal del juego, la relación entre la ficción y la realidad. Alan Wake es un escritor y de pronto lo que está escribiendo empieza a tener poder sobre este mundo. La historia deja de ser solamente una historia y empieza a convertirse en algo peligroso. Y ahí es donde el juego se vuelve mucho más interesante, porque la pregunta ya no es solo ¿quién escribió estas páginas? La pregunta es, ¿la historia está prediciendo lo que va a pasar o está haciendo que pase? Y esa duda acompaña gran parte de la aventura. También me gusta que, bueno, los manuscritos tienen detalles que no siempre van para Alan directamente. A veces muestran lo que está pasando con otros personajes, lo que sienten o lo que piensan, incluso lo que están a punto de vivir. Eso hace que la historia se sienta un poco más grande, más que el propio Alan. Y, además, si juegas en modo pesadilla, hay páginas exclusivas que amplían un poco más la historia. Eso, bueno, me parece un detalle bastante bueno porque recompensa a quienes vuelven al juego y quieren profundizar un poco más en todo este misterio. Pero lo mejor de los manuscritos es que no están ahí solo para decorar. Son parte de la identidad del juego. Así como la linterna define la jugabilidad, los manuscritos definen la narrativa. La linterna te ayuda a sobrevivir con la oscuridad. Los manuscritos te ayudan a entender que esa oscuridad no solo está en el bosque, sino también dentro de la historia que Alan está viviendo. Para mí, eso es una de las razones por las que Alan Wake sigue siendo tan recordado, porque encontró una forma de hacer que leer una página fuera tan inquietante como entrar en una zona oscura con poca munición. Y eso funciona todavía mejor porque no cuenta su historia como un juego tradicional. La cuenta casi como una serie de televisión con capítulos, pausas, cliffhangers y personajes que van entrando y saliendo como si cada episodio quisiera dejarte una nueva pregunta. Y algo que ayuda muchísimo a que toda esta historia funcione es la forma en la que Alan Wake está estructurado. Porque Alan Wake no se siente como un videojuego dividido simplemente en misiones o niveles, como una serie de televisión. Cada episodio tiene su propio inicio, su propio desarrollo, sus momentos de tensión y un cierre que normalmente te deja con ganas de seguir jugando. Y eso es algo que para mí le da muchísima personalidad. El juego incluso empieza varios capítulos con este clásico resumen de Anteriormente en Alan Wake. y puede sonar como un detalle pequeño, pero para mí funciona muy bien. Y porque te mete en esa sensación de estar viendo una serie de misterio, como si cada capítulo fuera una noche más dentro de una historia que poco a poco se va complicando. Y esto hoy en día puede parecer normal porque estamos acostumbrados a series, temporadas, capítulos, cliffhangers, pero en un videojuego del 2010 que intenta imitar ese lenguaje televisivo de forma tan clara, se sentía bastante especial. No era simplemente pasa cinemática y seguimos jugando. Era más como, ok, acaba de pasar algo fuerte. Termina el capítulo, suena una canción, salen los créditos y ahora necesito saber qué es lo que pasa después. Y eso me parece brillante, porque Alan Wake entiende muy bien algo. No siempre necesitas responder todas las preguntas de inmediato. A veces es mucho más efectivo cerrar un capítulo con una duda, con una frase extraña, con una revelación pequeña o con una situación que te deja pensando. Eso hace que el jugador quiera seguir. No necesariamente porque el combate hayas cambiado o porque hayas desbloqueado una nueva arma, sino porque la historia te dejó con esa espinita clavada. Quieres saber qué está pasando, quieres saber dónde está Alice, quieres saber qué significan los manuscritos, quieres entender qué es real y qué no. Y esa estructura episódica hace que todo avance con un ritmo muy particular.
Además, me gusta que cada capítulo tenga esa especie de identidad propia. Hay momentos tranquilos, momentos más cargados de acción, momentos donde el juego se enfoca más en la investigación, otros donde se va completamente hacia la locura, ejemplo la parte de Children of the Elder Gods, y otros donde simplemente te deja respirar un poco antes de volver a meterte en la oscuridad. Y eso ayuda a que la aventura no se sienta como una línea recta. Alan Wake no es solo caminar por un bosque durante horas, aunque sí, caminamos por bastante, no vamos a mentir, pero el juego intenta cambiar el tono constantemente. A veces te está contando algo íntimo sobre Alan y Alice, a veces te mete en una persecución, a veces te pone a escucharla en una radio, a veces te deja simplemente con uno de los tan bonitos episodios de Night Springs, como si dentro de poco el juego te dijera, espera, vamos a ponernos raros un momentito. Y eso, créanme que me encanta. Porque todos los detalles hacen que Alan Wake tenga una personalidad muy marcada. Los programas de televisión, las radios, los manuscritos, las canciones al final de algunos capítulos, los personajes excéntricos, todo suma, nada resta. Y en esta sensación de estar dentro de la historia, que quiere contarse de una forma no tradicional. Y creo que esto es parte de lo que hizo que Alan Wake se quedara en la memoria de tanta gente. No es solo un juego de acción con una linterna, era una especie de novela de misterio mezclada con serie de televisión, terror psicológico y momentos medio raros que a veces no sabías si tomártelos en serio o reírte un poco. Y sinceramente me parece eso parte de su encanto. También creo que esta estructura ayuda mucho a quienes por primera vez vienen a probarlo. Porque Alan Wake no es un juego excesivamente largo y al estar dividido por episodios se siente fácil de seguir. Puedes jugar un capítulo, descansar, irte a dormir, volver al otro día y sentirás que estás retomando la serie. De hecho, creo que funciona muy bien para YouTube por eso mismo. Cada capítulo tiene suficiente contenido como para sentirse importante, pero también tiene un cierre natural. No da la sensación de que cortaste el video en cualquier parte, y eso dice mucho del diseño del juego. Alan Wake sabe cuándo acelerar, cuándo dejarte respirar y cuándo cerrar un episodio con una nueva pregunta. No siempre lo hace perfecto, claro está. Hay partes donde el ritmo puede sentirse un poco repetitivo, capítulo 3, sobre todo cuando el juego encadena varios combates seguidos. Pero incluso la estructura por capítulos ayuda a que la historia mantenga una dirección. Siempre sientes que estás avanzando hacia algo y para mí eso es fundamental en un juego de misterio. Porque si el jugador deja de sentir que la historia se está moviendo, el misterio pierde fuerza. Pero Alan Wake siempre consigue dejarte con una razón para seguir. Una página nueva, una llamada extraña, un personaje que dice algo raro, un lugar que no debería existir, una frase que aún no entiendes todavía, pero sabes que dentro de poco va a importar. Y así, poco a poco este juego te va arrastrando, no solo por miedo, sino por curiosidad. Porque eso que es la estructura episódica no es un simple adorno, es una parte esencial de la experiencia. Alan Wake se siente como una historia escrita para dejarte pensando al final de cada capítulo, y eso encaja perfectamente con su protagonista, porque estamos jugando como un escritor atrapado dentro de una historia que parece estar escribiéndose alrededor de él. Y cuando un juego consigue que su estructura narrativa y su protagonista apunten todos hacia la misma idea, es cuando empiezas a notar que hay una visión detrás. Alan Wake no es perfecto, pero sí tiene algo que muchos juegos no tienen, una identidad clarísima. Y esa identidad se nota incluso en la forma en la que decide dividir su historia. Por muy buena que sea la historia, este juego no es más que una serie interactiva. También es un juego de acción, supervivencia y ahí toca hablar de su jugabilidad. Y creo que la idea central sigue siendo buenísima. La luz es tu verdadera arma. En la mayoría de juegos ves un enemigo, apuntas y disparas. Aquí no. Primero tienes que romper la oscuridad que lo protege usando la linterna, y recién ahí puedes hacerle daño. Eso hace que cada combate no dependa solo de disparar, sino administrar muy bien la batería, munición, bengalas y siempre manteniendo una distancia. La linterna deja de ser una herramienta para ver mejor y se convierte en el centro de todo.
es defensa, es seguridad y también es parte de la historia, porque en este universo la oscuridad no es solo algo visual, es una amenaza real, y eso sigue funcionando muy bien. Llegar a una luz de emergencia después de estar rodeados de enemigos se siente como, ¡ay! Respirar después de aguantar el aire tanto tiempo. Ves una luz a lo lejos y piensas, ya, si llego ahí estoy a salvo. Y eso en un juego de terror, créanme que funciona muy bien. Ahora, siendo sinceros, la jugabilidad también es una de las partes donde más se nota el paso del tiempo. El combate puede volverse algo repetitivo. Muchas veces avanzas por una zona oscura, aparecen poseídos, los iluminas, disparas, recargas y se repite. La idea es buena, pero se repite demasiado la fórmula. También el movimiento del personaje, bueno, Alan parece que es asmático porque corre un par de pasos y ya se cansa, y además de que es muy tosco de moverse. Correr, esquivar o girar no se siente tan cómodo, especialmente cuando tienes varios enemigos encima y ahí recuerdas que estamos hablando de un juego que salió en el 2010. Pero aún con eso, creo que la idea del combate sigue siendo muy fuerte. Tal vez la ejecución envejeció, pero el concepto todavía tiene identidad. No todos los juegos consiguen que con una simple linterna puedan ser tan reconocibles y sean parte de un mundo propio. Y eso es algo que valoro muchísimo. También hay otros detalles que ayudan a que esta experiencia tenga pues tanta personalidad. Las radios, los manuscritos, los programas de televisión, las canciones que al final de cada capítulo nos hacen quedarnos como wow, qué temazo para este capítulo. Y esa sensación constante de estar dentro de algo más que ese simple videojuego. El juego no te dice que Bright Falls es extraño, te lo demuestra, con cosas pequeñas. Una televisión encendida donde no debería estar, una radio que va como si todo estuviese normal, una canción que cierra un episodio como si acabaras de ver una serie. Esa mezcla entre novela, serie de televisión, thriller y pesadilla es lo que hace que tenga una entidad tan clara. Pero no todo funciona perfecto. Hay combates que se alargan más de la cuenta, algunas secciones que pueden sentirse repetitivas. La historia puede parecer un poco confusa para quienes necesitan respuestas claras desde el principio. Y visualmente hay animaciones y modelos que, bueno, ya les pegó la edad. Pero bueno, para mí eso realmente no rompe la experiencia. Porque este juego no se sostiene para tener el mejor combate ni los mejores gráficos. Se sostiene porque su atmósfera, su historia, su identidad es algo tan particular. Entonces, bueno, con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta principal. ¿Vale la pena jugarlo hoy? Para mí, sí, totalmente. Pero bueno, no creo que sea para todo el mundo. O sea, si buscas acción constante, combates súper modernos, movimientos rápidos, sustos cada segundo, cada 5 minutos, probablemente no sea lo que esperas. Este juego no intenta gritarte en la cara. Su terror funciona con la duda, con la tensión de que caminar por un lugar tal vez no esté bien, aunque no sepas exactamente por qué. Vale la pena si te gustan historias de misterio, ambientes tensos, personajes imperfectos y juegos que te dejan pensando demasiado después de terminarlos. Vale la pena si disfrutas ir armando un rompecabezas poco a poco. Y vale la pena sobre todo si quieres llegar a su segunda parte con una mejor perspectiva de este universo. No lo recomendaría como juego perfecto, pero sí como una experiencia muy especial. Porque pienso en este título no solo por sus combates, cuando pienso en él recuerdo la linterna, recuerdo los bosques, recuerdo los manuscritos, la sensación de no saber si lo que estoy viendo era real, era una pesadilla o era una parte de la historia que estaba escrita por alguien que ya no tenía control sobre ella. Y eso para mí vale muchísimo. Al final no terminé pensando, joder, qué juego tan moderno. Terminé pensando, entiendo por qué la gente no lo olvidó. Entiendo por qué sigues aquí, marcando personas. Entiendo por qué te has vuelto uno de mis juegos favoritos. Y creo que, bueno, esa es una de las mejores formas de resumirlo. Hay juegos que los terminas y en los pocos días los olvidas. Ya te preguntan, sí, sí lo jugué. ¿Te acuerdas bien? Más o menos. Pero hay otros que te dejan imágenes en la cabeza. Una carretera oscura, una página del manuscrito,
una canción cerrando un capítulo, una linterna en medio del bosque. Este pertenece al segundo grupo. Así que si nunca lo jugaste y te llama la atención su mundo, su misterio o su segunda parte, mi recomendación es clara. Dale una oportunidad. Júgalo con calma, sin esperar una obra maestra, un opus magnum, pero sí una experiencia con mucha personalidad. Y si ya lo jugaste, me encantaría saber qué opinas. Si para ti sigue valiendo la pena, si crees que envejeció, o si bueno, crees que hoy te cuesta más que antes, me lo haces saber. Por mi parte, este viaje por Bright Falls ya terminó, al menos por ahora. Pero ustedes saben que la oscuridad tiene mucho más que contar. El siguiente paso será en Alan Wake 2. Los veré pronto. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Ten muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, en el horario que sea que me hayas estado viendo. Un abrazo enorme y cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.